Demasiadas mentiras en demasiado poco tiempo. En fin, decía que soy un intelectual al que han acusado de ser como los miembros de la casta. Dice que lo atacan por miedo a Podemos. ¡Sí se puede! Los ataques a nosotros ya no son ataques a nosotros, son también ataques a la propia gente. Y dicho esto, ha presentado un dossier con varios documentos, entre ellos esta factura. En ella se reflejan los 425.000 euros que el Banco del Alba pagó a su empresa Caja de Resistencia Motiva 2 por asesorar a varios países de Latinoamérica. Muestra la factura, pero no los contratos que justifican los trabajos. Los estatutos del Banco del Alba confieren confidencialidad a sus trabajos. Y el trabajo entregado es un trabajo sensible que afecta a todo un continente y hay una cláusula de confidencialidad. Asegura que el dinero que cobró lo invirtió en la tuerca y no en el partido. Radicalmente no. No ha habido ni un euro de financiación de Caja de Resistencia a Podemos. Ni un euro. En cuanto a la declaración complementaria, niega que la hiciera para corregir ninguna irregularidad. Cualquiera de las dos vías existentes eran legales y legítimas. Tanto hacer una declaración de un trabajo como IRPF como pagar dividendos, porque al final la recaudación para Hacienda era la misma. Fue cuando arreciaron los ataques, cuando volví a pedir consejo a mi asesor fiscal. Y él me insistió en que lo que yo estaba haciendo era lo correcto, pero que Hacienda, si quería, puede discutirlo, porque Hacienda podía discutir casi cualquier cosa. Acusa a Montoro de mandarle 2 agentes de aduanas a su casa. Y resulta que el señor Montoro se permitió el lujo de mandarme a mi casa para notificarme a 2 personas que actúan solamente en casos de extrema violencia, con la clara voluntad de intentar amedrentarme o de intentar meterme miedo. Y también le culpa de filtrar información. Dice que ha denunciado al ministro por ser el responsable último de la revelación de secretos. Hemos puesto esta mañana en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos y de la Fiscalía las declaraciones del señor Montoro en los medios de comunicación por entender que pudiera haberse violado el derecho a la intimidad y pudiese existir un posible delito de revelación de secretos. Asegura que nadie en Podemos le ha pedido que dimita, pero quiere hacer más trabajo de calle. Bueno, pues esto es parte de lo que ha dicho Monedero. Enseguida vamos a ver más, pero mi primera pregunta es para usted. ¿Qué demuestra la factura que hoy ha presentado? Bueno, la factura es una forma de documentar quién ha hecho el trabajo, quién lo ha recibido y por tanto lo tiene que pagar o lo ha pagado y en qué ha consistido el trabajo. Y en ese sentido la factura es suficiente. La factura es suficiente. Cumple los requisitos, a falta de una inspección ocular más profunda, cumple todos los requisitos formales del decreto de facturas que existe en este país, ¿no? Por tanto, digamos que está en regla. Está en regla la factura que hoy ha presentado Monedero. Ese es el primer titular de esta presentación. Pero le han echado en cara que no haya presentado los contratos. ¿Sin contratos falta una parte de la explicación? No necesariamente, porque puede haber contratos o puede no haberlos. Es decir, no siempre. La factura es obligatoria. La contratación de trabajos no se hace siempre mediante un contrato. Se puede hacer de forma verbal, con un contrato verbal, se puede hacer mediante una adjudicación de un concurso. Es decir, no es imprescindible que exista el contrato previo y no lo exige la legislación. Él dice que es información sensible, que tiene un contrato de confidencialidad y que no lo puede presentar. Además, pero que es que incluso nada obliga en nuestra legislación a que haya un contrato. Sí es obligatorio que haya una factura, no es obligatorio que haya un contrato. Fiscalmente, explicaciones claras, de momento. En materia formal, sí. Es decir, en lo que es la documentación de la factura, sí. Pues esta es la primera parte para empezar, Miguel Ángel. Sí, es que yo creo que cualquiera tiene experiencia que avala lo que acaba de decir nuestro experto. Es decir, cualquiera que tenga que colabore en un medio, por ejemplo, yo colaboro en La Sexta y yo emito una factura. Emites tus propias facturas, sí. Claro. O sea, dice, es que ha presentado esto que has comentado, me parece, ¿no? Sí, sí. Que algún periódico ha dicho con gran escándalo. Una factura hecha por él, pues es que él es el que emite la factura. No cabe otra posibilidad más que la factura la emita quien ha prestado el servicio, efectivamente. No cabe otra posibilidad. Estamos ya un poquito pasados de rosca. Pues ¿quién va a presentar la factura? Y luego, que no hay un contrato, por ejemplo. Vuelvo al no, a verlos haylos, bueno, pero él no los ha presentado porque hay unas cláusulas de confidencialidad y que son sensibles. Bueno, pero incluso, digamos
que para emitir una factura no hace falta que haya un contrato. Yo, por ejemplo, no tengo ningún contrato con La Sexta, por seguir con lo que tengo más cerca, que es mi propia actividad profesional. Ten cuidado que todo lo que le digas, Montoro lo está apuntando. No, yo no tengo ningún contrato, a mí me llaman, por colaboración. Yo vengo y facturo, y emito yo la factura, pero en fin, ¿qué broma es esta, no? Sí. Esto de las facturas yo creo que ha quedado aclarado, pero ha dicho muchas más cosas, Monedero. Yo creo que muchas han sobrado. Me impresiona que teniendo argumentos, como tenía, el mejor de todos era Montoro, y haber localizado a Monedero como un rival político valiéndose de su posición de privilegio de ministro, ese era el principal. Otro era la tergiversación de algunas informaciones que han aparecido en la prensa, pero abstrayéndose de ese hecho y de esos hechos, lo que ha hecho ha sido un mitin político lleno de victimismo, lleno de propaganda y me parece que en todo caso innecesario, con una actitud vanidosa además, exponiéndose como una especie de filántropo y de autoridad académica. No nos interesaba el concepto tan alto que tiene de sí mismo, nos interesara que aclarara muchas más cosas de las que ha aclarado y sobre todo no ha resuelto la principal. La principal es, siendo legal, vamos a decirlo, una sociedad que creo para cobrar los ingresos es una contradicción respecto a la idea de la distribución de la riqueza que propugna Podemos. Si el que más gana tiene que pagar más, Monedero tiene que pagar más y no recurrir a una sociedad para justificar un pago de menor cuantía respecto a lo que suponen los ingresos de Hacienda. Yo estoy muy decepcionado. O sea, porque tú mantienes que si la factura, en vez de ser, digamos, a título... es una sociedad a la que factura, está sometida a impuestos menores que si es un particular el que factura. Aquí le voy a dar la palabra a Ruiz Jarago, que de esto sabe mucho. No, es que yo creo que aquí, efectivamente, tal como ha sido la información, se ha llevado a la sociedad española la idea que expresas tú, Rubén, pero yo creo que hay que matizarla, Efectivamente, el impuesto progresivo, por naturaleza, y el que tiene que ser es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿no? Por tanto, todo el dinero que llegue a Juan Carlos Monedero, tiene que tributar por ese impuesto y de manera progresiva. Vía IRPF. Claro, el que más tiene que pague más. Pero mientras el dinero esté en la sociedad, no es de Juan Carlos Monedero. Y por tanto, ahí no cabe aplicar la progresividad. Pero yo entiendo la contradicción de Rubén. Él tenía dos opciones, pagarlo a través de IRPF o pagarlo a través del impuesto de sociedades. Eligió impuesto de sociedades. Bueno, de hecho, el mismo día en que él le reprocha al ministro Montoro su actitud y dice que está en regla, lo dice porque acaba de hacer esa declaración paralela para ponerse al día en las condiciones complementaria en condiciones diferentes a las que le había tributado. Ahí es donde se queda expresada la contradicción. Bueno, contradicción aparente, ¿no? Es decir, si se le había anunciado de manera extraña que se le iba a inspeccionar, lo que el hombre estaba evitando es una sanción y efectivamente, digamos, la condena moral de haber resultado objeto de una liquidación tributaria por parte de la agencia tributaria. Yo no me dedico a la política, pero entiendo que un político esas cosas las valore. Evitarme una liquidación tributaria y económicamente evitar una sanción. No, pero es que no es una condición moral. Tiene que ver mucho con su forma de presentarse ante el electorado, con su forma de recurrir a la ingeniería. Vamos a considerarla, yo insisto, vamos a considerarla perfectamente legal. No, pero no lo digas como hipótesis, es que es perfectamente legal. No, pero no, vale, pues... No hay que considerarlo, afirmémoslo, es perfectamente legal. No tengo ningún problema en afirmarlo, como no tengo ningún problema en discutir que recurrir a esa figura representa una contradicción respecto a la visión fiscal que tiene Monedero al frente de un partido como el suyo. Y creo que eso no queda despejado. Esa inquietud respecto a la contradicción programática. No hablo de contradicción en términos fiscales, hablo de contradicción programática. A mí me parece que hay dos cuestiones que son absolutamente distintas o van en distinto carril, ¿no? Monedero yo creo que hábilmente ha mezclado las dos, ¿no?